género Plasmodium, el género Haemoproteus, el género Leucocitoson, ¿ya? Que son protozoos apicomplexa que presentan ciclos heteroxenos y que se transmiten por vectores. Siempre que hablen de enfermedades que se transmiten por vectores, estamos hablando de enfermedades metaxémicas. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿quién la transmite? Las pigmachas, ¿no es cierto? Ya, entonces es una enfermedad metaxémica. ¿Okay? La malaria es igual. La malaria son enfermedades metaxémicas que son transmitidas por el mosquito anófeles. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos saber de la malaria? Lo primero que les dije es una enfermedad metaxémica transmitida por el mosquito anófeles. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho también que los apicomplexa, la mayoría son protozoos intracelulares, que en su ciclo de vida tenían reproducciones sexuales y asexuales. Y por definición, hospedero definitivo es aquel que alberga protozoos y este se reproduce de forma sexual. Y hospedero intermediario es aquel que alberga protozoos y se reproduce de forma asexual. Y eso va a aplicar aquí. Muy bien. Nos interesa, si hablamos del género Plasmodium, que es el que afecta al humano, nos interesan 3 especies. Hay hasta 5 especies ya de interés humano, pero para nuestra región, 3 especies. Plasmodium vivax, falciparum y malaria. ¿Qué tienen que saber? Si yo les pregunto, de esas 3, ¿cuál es el más patógeno? Falciparum, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿por qué? No, pero si les digo el por qué, más que todo la pregunta sería, ¿qué causa a diferencia de los otros 2, que lo convierte en patógeno? Los tres causan paroxismo palúdico, que es la fiebre, alternancia de fallo orgánico, ya sí, pero ¿por qué se causa ese fallo orgánico? Pasa. ¿Qué tiene de diferente? A ver, en la clase lo debí de haber mencionado. ¿La qué? ¿Tiene un daño efectivo? Más obstructivo, excelente. Obstructivo, porque a diferencia de los otros 2, presenta cuando está parasitando un glóbulo rojo, hace que en el glóbulo rojo aparezcan unas protuberancias, o NOPs. Y justamente esas protuberancias o NOPs hace que cuando están en las células del endotelio vascular se adhieran, ¿no? Y se van agregando. Y en algún momento, si el capilar es muy fino, puede llegar a obstruir el pasaje de sangre y causar, por ejemplo, hipoxia y posteriormente muerte por inanición de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Por eso es que al vivax la conocen como la terciana benigna, porque ese paroxismo palúdico se presenta cada 3 días, ¿no? Por eso terciana benigna. El falciparum se presenta de la misma forma cada 3 días, pero es el patógeno, el más patógeno. Y el malaria se presenta cada 4 días, ¿no? La cuartana o cuaternaria. ¿Ya? Entonces creo que lo tienen bien tipificado eso. Muy bien. En las coccidias se acuerdan que habíamos visto esquizogonia, gametogonia y esporogonia. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Ah, no has venido. Sí, pero faltaba uno. Muy bien. ¿Y cómo hace el quiz? Mal. ¿Qué? ¿Han estado mal en el quiz? Sí, habíamos conversado mucho del quiz. ¿Nada? ¿Tan mal? ¿De verdad? ¿Tan mal? No he visto las notas. Habíamos conversado, sí, varias preguntas, ¿no? Bueno, ya. Vean ustedes que los apicomplexa, ¿qué habíamos dicho? Que presentan reproducciones sexuales y asexuales. La esquizogonia es una reproducción asexual y la gametogonia es una reproducción sexual. Entonces, ahí está lo que hemos conversado. Y es más, aparecen en ese orden. Primero esquizogonia, después se da la gametogonia y finalmente la esporogonia. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber para estas parasitosis?
que la esquizogonia ocurre en el hombre. Entonces, en la malaria, ¿el hombre qué tipo de hospedero es? Intermediario, ¿cierto? Por definición. Y la gametogonia ocurre en el mosquito Anófeles, para la malaria al menos, ¿ya? Para el género Plasmodium. ¿Qué más debemos saber? Que en el hombre ocurren dos tipos de esquizogonia. Una a nivel de los hepatocitos, que se le conoce como esquizogonia exoeritrocitaria o esquizogonia preeritrocitaria o esquizogonia exoeritrocitaria. Ahí te puedo correr el nombre, tiene un nombre más, ¿ya? Pero tienen que saber ustedes algo. Esta esquizogonia que ocurre a nivel de los hepatocitos no muestra sintomatología. Es decir, una persona puede estar infectada con plasmodium y el plasmodium está haciendo esquizogonia en el hígado y no hay paroxismo palúdico, no hay fiebre, no hay inflamación del hígado, nada. No hay sintomatología. Por eso que algunos le llaman, ya me acordé, esquizogonia preclínica, porque no hay sintomatología. ¿Ok? Muy bien. Y la otra esquizogonia que les he dicho, ¿dónde ocurre? En los glóbulos rojos. O sea, ¿qué quiere decir? Miren, esto ocurre así. Ahí vamos a ver el ciclo de vida, ¿ya? Pero para que entiendan. Cuando viene un mosquito infectado con plasmodium y él se alimenta de sangre, en sus glándulas salivales están los esporozoitos y ingresan a través de la proboscis. Entonces el estadio infectante, ¿cuál es? El esporozoito. Ese esporozoito viaja a través de la circulación y hacia dónde llega, al hígado, y se mete en los hepatocitos. Y ahí ocurre la esquizogonia. ¿Y qué era la esquizogonia? Una reproducción asexual. ¿Y en qué consistía? Que el núcleo comenzaba a dividirse varias veces, ¿no es cierto? Y después cada núcleo se rodeaba de una porción de citoplasma y daba lugar a los merozoitos. ¿Se acuerdan un poco de la anterior clase? Ya. Entonces, lo que ocurre acá es que se pueden producir gran cantidad de merozoitos que terminan rompiendo el hepatocito y saliendo esos merozoitos a la circulación. ¿Y qué hay en la circulación? Sangre y glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y es que ahí, cuando esos merozoitos que salieron de esa primera esquizogonia comienzan a invadir a los glóbulos rojos. ¿Listo? Ahora miren, de la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos en las coccidias que los esporozoitos ¿dónde ingresaban? En las coccidias intestinales. Uno se infectaba con ooquistes maduros. El ooquiste se desenquistaba en el intestino. ¿Y qué liberaba? ¿Qué habían en los ooquistes maduros? Esporozoitos. ¿Se acuerdan? Esporozoitos. ¿Y qué hacían los esporozoitos? Se metían en los... ¿Qué hay en la pared intestinal? Con microvellosidades. ¿Qué hay? Enterocitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le llaman coccidias intestinales? Porque son apicomplexas que hacen daño a nivel intestinal. Pero ¿qué están observando aquí en la malaria? ¿Dónde están ocurriendo los daños? Nada que ver a nivel intestinal, diferente de las coccidias intestinales. Aquí ¿dónde está ocurriendo? En los hepatocitos, pero no hay sintomatología, y en los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Ahí están ocurriendo los dos principales daños en la malaria. Si cuando ingrese, por ejemplo, el merozoito en el glóbulo rojo, ¿se acuerdan ustedes qué pasaba cuando el esporozoito ingresaba en el enterocito? Formaba una vacuola parasitófora y de esporozoito se convertía pero antes en trofozoito, y cuando se formaba el trofozoito recién ahí empezaba la esquizogonia. Entonces esto ya no tendrá que estar explicándolo, ¿eh? Ya la vez pasada lo hemos explicado bien. ¿Por qué están así? Los veo así como que, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Bueno, veo acá más o menos me responde. Es que tienen que acordarse eso, porque si no ahorita estoy hablando y no lo van a entender. Ya, entonces, está ocurriendo lo mismo, es lo que quiero que me entiendan. Lo que hemos conversado la vez pasada es lo mismo, solamente que aquí es en glóbulos rojos y la clase pasada fue en los enterocitos.
Y acá ocurre lo mismo, cuando el merozoito ingrese, ¿qué va a ocurrir? Se va a convertir en un ¿qué? En un trofozoito, ¿no es cierto? Solamente que, ¿cómo es un trofozoito de plasmodium? Si ustedes colorean una muestra de una persona que tiene malaria, cuando colorean, este es el glóbulo rojo, ¿ya? ¿Sí? Todo esto es el glóbulo rojo. Cuando ingrese este merozoito que sale de acá, ingresa en el glóbulo rojo, se convierte en un trofozoito, lo mismo que ocurrió en la clase pasada. Pero cuando ustedes colorean una muestra de sangre de una persona que tiene malaria, que tiene plasmodium, ¿cómo se observa? ¿Logran verlo? ¿Logran darse cuenta de que la vacuola que está en el citoplasma no se ha pintado? Solamente se ha logrado adquirir ¿qué es? Citoplasma. Y como la vacuola es tan grande, lo ha desplazado al núcleo, a la periferia. ¿Y qué aspecto tiene eso? Tiene un aspecto como un anillo, porque es como que esto fuera hueco, pero no es hueco, es que no se ha pintado la vacuola. Y este núcleo da el aspecto de la roca del anillo. Por eso es que esto le llaman trofozoito anular, por la forma de anillo que tiene. Y ese se forma cuando el merozoito ha ingresado en el glóbulo rojo. Después, ¿qué ocurre? Comienza a alimentarse, por ejemplo, parte de la hemoglobina, este trofozoito anular, y aumenta de tamaño. Pero ¿cómo me doy cuenta que sigue siendo trofozoito? Porque todavía logro ver ¿qué? La vacuola, ¿no es cierto? Ya. Y ahí está el núcleo, no sé, acá está el núcleo, ¿ya? ¿Y qué hay en el glóbulo rojo que le puede dar alimento? La hemoglobina, ¿no es cierto? Y la hemoglobina tiene dos componentes, una parte proteica, que es la parte de la globina, y el grupo M. Pero el grupo M no lo puede consumir el trofozoito, y además es tóxico para él. Pero él tiene una enzima que convierte ese grupo M en hemozoína, que es lo que conocen ustedes como el pigmento malárico. Entonces lo que están viendo aquí, no sé si logran ver, estos gránulos, ¿qué son? Pigmento malárico, y es producto del metabolismo de la hemoglobina, ¿correcto? Este trofozoito ya no es anular, sino ahora se le llama ameboide porque es de mayor tamaño, sigue desarrollándose. ¿Qué pasaba en la clase anterior de Coxidas? ¿Qué pasaba con ese trofozoito? Una vez que se formaba, empezaba la esquizogonia. ¿Y qué es la esquizogonia? Una reproducción asexual. ¿Y en qué consiste? En que el núcleo empieza a dividirse. Entonces, luego del trofozoito anular, ¿qué podemos observar en los glóbulos rojos? Este trofozoito anular, ¿en qué se convierte? ¿Quién me dice? Mero. ¿En qué se convierte? El trofozoito anular, primero cuando entró el merozoito en el glóbulo, se convirtió en un trofozoito anular. Después en un trofozoito ameboide. Y ya empezó la esquizogonia y se ha dividido. Entonces, ¿en qué se ha convertido? En un esquizonte, ¿correcto? ¿Y cómo reconozco un esquizonte? Lo estoy viendo. Veo el citoplasma y veo gran cantidad de núcleos, ¿no es cierto? Y todavía que sigo viendo el pigmento malárico, ¿correcto? Muy bien. Cuando termine la esquizogonia, ¿qué se van a producir? Merozoitos. Y van a terminar rompiendo al glóbulo rojo. ¿Qué daño creen que hace este parásito? ¿Y cómo creen que se va a manifestar? Daño destructivo, muy bien. ¿Y qué está afectando? El glóbulo rojo. ¿Y cómo se va a manifestar ese daño destructivo? Inflamación. Hemorragia. Anemia, esa es una característica, anemia, ¿correcto? Y además va a haber lo que es el paroxismo palúdico, ¿ya? Es decir, escalofríos, fiebre y sudoración. ¿Por qué? ¿Cuándo habrá escalofríos? Cuando los merozoitos ingresan al glóbulo rojo. ¿Cuándo habrá fiebre? Cuando se rompen. No, fiebre es cuando se está ocurriendo la esquizogonia, y cuando se rompen se da la sudoración. Por eso se presenta el paroxismo palúdico. Porque ¿qué va a pasar una vez que estos merozoitos terminen de formarse y rompan el glóbulo rojo? ¿Qué van a hacer?
los glóbulos, los merozoitos resultantes van a romper al glóbulo rojo. ¿Qué van a hacer? Van a infectar a otro glóbulo rojo y van a repetir otra esquizogonia. ¿Se acuerdan, no? Lo que pasaba anteriormente también en las coxidas, eso también pasaba. Y eso es lo que ocurre. Los resultantes ingresarán en otros glóbulos rojos, se formará un trofozoito anular. ¿Qué más sigue? Un trofocito meboide. ¿Qué más sigue? Un esquizonte, ¿no es cierto? Y nuevamente se romperá e infectarán otro glóbulo rojo. Pero igual que ocurría en las coxidas intestinales, luego de varias esquizogonias, ¿qué va a ocurrir? Que los merozoitos van a ingresar en glóbulos rojos. ¿Y en qué se van a diferenciar? En un gametocito masculino o gametocito femenino, ¿correcto? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, como este es un hemoparásito, si le toman muestra de sangre a una persona que tiene malaria, ¿qué van a encontrar? En el frotis. ¿Qué pueden encontrar? En un frotis de una persona que tiene malaria. O sea, glóbulos rojos con trofozoitos, glóbulos rojos con esquizontes y glóbulos rojos con gametocitos. ¿Ya? ¿Me entienden, no es cierto? Todos los estadios pueden encontrar. Muy bien. Ya está. Pero hemos dicho que hay 3 especies: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria. Ya. ¿Cómo funciona esto? Si sospechamos que su compañera tiene malaria, y asumamos que realmente lo tienes, le tomamos una muestra de sangre, hacemos el frotis, lo coloramos con Giemsa, ¿ok? Y si su compañera tiene Plasmodium vivax, van a encontrar los 3 estadios. O sea, los trofozoitos, anulares, bomeboides, los esquizontes y los gametocitos. Los 3 estadios van a encontrar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más deben saber? Ahí les está diciendo, miren, acá les está diciendo que en una persona con Plasmodium vivax se encuentran todos los estadios en un frotis sanguíneo, ¿correcto? Todos los estadios. Vamos a ver. ¿Qué más debemos saber? Que Plasmodium vivax suele infectar principalmente a glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos, que también son las células anteriores a los glóbulos rojos. O sea, tiene afinidad por ese tipo de glóbulos rojos. Pregunta: ¿a todos los glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos parasita Plasmodium vivax? No. A aquellos en que su superficie puede encontrar la glicoproteína TUF. O sea, ¿qué quiere decir? Si el merozoito viene y encuentra en este reticulocito o glóbulo rojo joven esas proteínas, lo reconoce y lo infecta. ¿Listo? Tienen que acordarse eso, ¿eh? La glicoproteína TUF. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Ya. Sigamos. ¿Y cómo son los reticulocitos y los glóbulos rojos jóvenes? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 micras. 7 micras, ¿no? 7 micras, ya. Entonces, estos merozoitos suelen parasitar ¿qué? Macrocitos. ¿Cuáles serán macrocitos? O sea, más de 7 micras, ¿ya? Muy bien. Cuando el merozoito ingrese, ¿qué se formaba al inicio? El trofozoito anular. ¿Y lo están viendo? ¿Dónde está el mouse? Ya sabemos cómo es un trofozoito anular, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué se le ve hueco. Porque es la vacuola que no se ha teñido. Ya está. ¿Y este qué será? Trofozoito meboide. ¿Pero cómo sabes que es trofozoito todavía? La vacuna. Porque todavía se ve la vacuola, ¿correcto? Ya. Después hemos dicho que ¿a qué tipo de glóbulos rojos parasita? Glóbulos rojos grandes, o sea, reticulocitos o glóbulos rojos jóvenes, ¿no es cierto? Perfecto. Y observen el siguiente detalle. ¿Qué están observando en el citoplasma del glóbulo rojo? Granulaciones, ¿no es cierto?
Esas granulaciones se llaman gránulos de Schuffner. Se puede ver cuando un glóbulo rojo está parasitado por Plasmodium vivax. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más hemos dicho que vamos a observar? Esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el mouse? Acá no es. Esto, ¿dónde está el mouse? El esquizonte, ¿no es cierto? ¿Cómo es un esquizonte de Plasmodium vivax? Varios núcleos. Que en promedio tiene 16 meroceitos. Entonces, si ustedes observan un esquizonte, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Contarnos. Contar. Tienen que contar. ¿Cuántos meroceitos? Porque él les está diciendo que en promedio tiene 16. Aunque en rango tiene de 12 a 24. O sea, no siempre va a tener exactamente 16. ¿Listo? ¿Fácil o no fácil? Fácil. Hasta ahora. Ya, ¿qué más debemos saber? Hemos dicho que además de trofozoitos y esquizontes, ¿qué podemos observar en la muestra? Gametocitos, ¿no es cierto? Y acá está, miren, el macrogametocito que tiene el núcleo compacto y el microgametocito que tiene el núcleo difuso. Pero ¿cómo los caracterizamos? Prácticamente son esféricos y ocupan gran parte del citoplasma del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Ya, súper fácil. Con esto ya estamos listos y preparados para más o menos poder identificar si en una muestra, un flotis que tenemos, está infectado por vivax. Ya tenemos algunos criterios. Primer criterio, ¿qué tipo de glóbulos rojos? Jóvenes o reticulocitos que son grandes y que además presentan en su superficie glicoproteínas DUFI. Otro criterio, podemos ver trofozoitos, esquizontes y gametocitos, ¿no es cierto? Y además el glóbulo rojo que tiene granulaciones, que se llaman gránulos de Schuffner. Entonces ya les digo que tienen los criterios, ¿listo? ¿Qué pasaría ahora si su compañera no tenía Plasmodium vivax, sino tenía Plasmodium falciparum? Nuevamente le toman la muestra de sangre, hacen su frotis sanguíneo y lo tiñen con Gemsa. ¿Listo? ¿Qué dice ahí? Que ustedes van a encontrar en una persona que está infectada por Plasmodium falciparum solamente los trofozoitos y los gametocitos. No van a encontrar ¿qué cosa? Esquizontes. ¿Por qué no encuentran esquizontes? Justamente por la razón que es el más patógeno, que produce en los glóbulos rojos ¿qué? Protuberancias. Y con esas protuberancias, ¿qué hace el glóbulo rojo? Se adhiere a la pared del endotelio vascular, ¿no es cierto? Por eso es que no lo van a ver en una muestra de sangre periférica. ¿Listo? Muy bien. Empecemos nuevamente con criterios. Plasmodium falciparum, ¿qué tipo de glóbulos rojos parasita? Todos. Glóbulos rojos viejos, glóbulos rojos que están en un tiempo de vida medio, es decir, 60 días, y glóbulos rojos viejos que ya están cerca de los 120 días. ¿Listo? Por morir. Y esa es otra de las razones de su mayor poder patogénico, que infectan todo tipo de glóbulos rojos. En cambio, vivax solamente glóbulos rojos jóvenes. Primer criterio ya les he dado. Segundo criterio, miren. A todos los glóbulos rojos, no, aquellos que expresen en su superficie glicoforinas, es diferente, y ácido ciálico. El otro era glicoproteínas DUFI, o sea, aquellos que son factor DUFI positivo es por vivax, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué están observando aquí? Un trofozoito anular, ¿no es cierto? ¿Pero qué están observando aquí? Varios núcleos. 3 trofozoitos anulares. Ya, eso ocurre en falciparum. Falciparum, pues un glóbulo rojo puede ser multiparasitado. O sea, puede haber que solo esté por 1, por 2 o hasta por 3 trofozoitos. Se ha encontrado. ¿Es el único detalle? No. Observen este trofozoito anular. ¿Qué tiene de característico? Dos núcleos. No. Dos núcleos. O sea, tienen ahí hasta 2 criterios para fácilmente identificar que se trata de falciparum. Que sus trofozoitos anulares
O sea, un glóbulo rojo puede estar multiparasitado por 1, 2 o hasta 3 trofocitos celulares, y que los trofocitos celulares que tienen, miren, 1, 2 núcleos, algunas veces, ¿correcto? Ya está. ¿Qué más? Observen aquí. En los glóbulos rojos parasitados por falciparum también se ven algunos gránulos que se llaman llano de Schüffler, gránulos de Maurer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les había dicho? Que no van a encontrar esquizontes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esto, miren. Por esto no encuentran esquizontes. Porque cuando un glóbulo rojo está parasitado por Plasmodium falciparum, ¿qué hace? Que les dije que en la superficie del glóbulo rojo se expresan ¿qué cosa? Protuberancias o NOPs. ¿Listo? ¿Y qué es la importancia de estas proteínas que están aquí? Que gracias a esas proteínas se adhieren ¿dónde? A las células del endotelio vascular. Ahí van a quedar adheridas. Por eso es que no van a encontrar en un frotis sanguíneo, no encuentran esquizones. Por esa razón, por los NOPs o protuberancias. Pero sí que dijimos que sí encontramos gametocitos. Y miren, los gametocitos de Plasmodium falciparum también son típicos. Un ratito, ¿eh? Un poco más allá. Sí. Triste, claro.